Muy bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el Salmo 140. Salmo 140. Y dice así la palabra del Señor. Al músico principal. Salmo de David. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame del hombre violento, los cuales piensan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzan su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Guárdame del hombre violento, los cuales han pensado trastornar mis pasos. Los soberbios me han escondido lazo y cuerdas. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto trampas. Selah. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Señor Jehová, fortaleza de mi salvación. Tú cubriste mi cabeza en el día de las armas. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus maquinaciones, para que no se ensoberbezca. Selah. En cuanto a la cabeza de los que me rodean, la maldad de sus labios los cubra. Caigan sobre ellos brasas. Dios lo haga caer en el fuego, en profundos abismos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre violento a golpes. Yo sé que Jehová mantendrá la causa del afligido, el juicio de los menesterosos. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Pues el actual inquilino de Roma, ¿no?, de cuyo nombre pues no quiero acordarme y tampoco lo voy a hacer, ¿no?, ha hecho unas declaraciones que comentábamos, creo, el domingo por la mañana, unas declaraciones de la mayor gravedad. Bueno, la verdad es que él encadena una tras otra, pero bueno, en una entrevista recientemente él ha dicho que el hombre es bueno por naturaleza, y que, bueno, pues solamente hay algunos hombres malos. Y, bueno, últimamente ha estado también de viaje, de gira, y en uno de estos viajes y giras, pues ha dicho también que todas las religiones conducen a Dios. Todas las religiones conducen a Dios, y esto pues va en la línea de lo que la gente a pie de calle normalmente dice, de que todas las religiones son iguales, ¿no? Bien, hay que decir que esto no ha salido, creo yo, mucho, no le han dado mucho bombo en los medios, en televisión, sobre todo los diarios así de corte conservador, de tradición, digamos, católica romana aquí en España, lo han pasado bastante en silencio, porque estas declaraciones son directamente heréticas. Estas declaraciones en realidad es una expresión de la herejía pelagiana. Pelagio, en el siglo contemporáneo también de Agustín de Hipona, en el final del siglo IV, principios del V, estuvo afirmando que el hombre en realidad pues que no ha sido afectado por el pecado de Adán, y que por lo tanto todo depende de él y de su voluntad. Sabemos que ellos van a estar pues dando la vuelta a las declaraciones del inquilino de Roma, y las van a justificar de una u otra manera
en esto son especialistas, son sofistas, ¿no? Son sofistas y entonces ellos pues son especialistas en cambiar el aspecto de las cosas, ¿no? Tampoco nos preocupa en exceso lo que él diga en tanto que lo dice él, ¿no? No nos preocupa, digamos, lo más mínimo. No estamos tampoco influidos por él o esto nos quite para nada el sueño. Lo que sí que preocupa es la influencia que esto pueda tener en nuestro tiempo, porque este hombre tiene detrás de sí 1.000 millones de personas. Y es el líder mundial, sin duda, más importante. Entonces, estas palabras se suponen un golpe contra la doctrina del pecado original, y de hecho no solamente la doctrina del pecado original, hay toda una serie de cosas también, la unicidad del mensaje de salvación, la necesidad y la exclusividad de Cristo para la salvación, que esto es, como decíamos en el último mensaje, es lo principal, es lo básico, ¿no?, del Evangelio. Entonces, esto también va a tener influencia en nuestro tiempo, por supuesto, va a confirmar más a la gente en que no hay ninguna diferencia entre las distintas religiones, puesto que todas al final, son útiles o conducen a Dios y creen en Él. El problema también es que esto, al, digamos, permear la mentalidad, al permear una especie de espíritu del tiempo, esto también nos puede llegar a la larga a afectar a nosotros como cristianos. Por ejemplo, dentro del mundo evangélico cada vez hay más gente que dice que gente en otras religiones que no tienen el conocimiento del Evangelio pueden llegar a ser salvos dentro de esas religiones y por medio de esas religiones. Eso era algo impensable, pongamos, hace 40, 50 años, no 40 años, cuando más o menos me convertí. No llega tanto, pero casi, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿por qué todo lo que hay en la sociedad, de alguna manera o de otra, nos afecta, nos acaba afectando? En la carta de 1 Corintios vemos que la iglesia en Corinto estaba afectada por muchos casos de inmoralidad, o por lo menos algunos muy importantes. Y bien, sabemos que Corinto era precisamente conocido por una ciudad en la que había muchísimo libertinaje. De alguna manera también esto les afectó, como que por estar en ese medio ambiente ya las defensas, ¿no?, se relajan, bajas la guardia y te acaba afectando. Sin embargo, la enseñanza de la palabra de Dios es clara y es rotunda. Si algo enseña claramente la Biblia, que es la palabra de Dios, es que el hombre es pecador por naturaleza. No es que sea bueno por naturaleza, es pecador por naturaleza, y que no es que sea, como hemos dicho, pues sí, bueno por naturaleza, es malo por naturaleza. A consecuencia de su pecado, él es malo. El pecado lo ha corrompido. Aquello que de bueno tenía por ser criatura, por haber sido creado a imagen y semejanza por Dios. Y fijémonos que es así como comienza de esta misma manera este Salmo 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame del hombre violento. Y bueno, pues hemos de ver esto como una declaración
que solamente tiene que ver con algunos hombres, que es algo parcial, que algunos son así malos y violentos, o es algo más fundamental, más radical en cuanto a la naturaleza humana. Pues vemos lo que dice precisamente Génesis en el capítulo 6, después de la caída. Después de la caída de Adán, pues la muerte y el pecado se extendieron a toda la raza humana, y ese pecado que se transmitió también no fue algo solamente por el mero hecho de ser hijo de él, o que fuera solamente algo de nombre, sino que también les afectó a toda la descendencia de Abraham, a toda la descendencia de Adán. Y bien, eso lo vemos ya con el suceso de Caín y Abel, cómo Caín mata a Abel por envidia, con crueldad, con soberbia, con jactancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos más aún en el capítulo 6 que eso se extendió a todo el género humano, a toda la raza humana. Y leemos entonces en el versículo 5 que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios lo vio. Dios lo sabe todo. Dios conoce el corazón, lo íntimo de los hombres. Y Dios vio que la maldad era mucha, que la maldad había cubierto toda la tierra. Y vio asimismo que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces esto abarca a todo el alma y a todo lo que el alma del hombre produce. Todo el designio de los pensamientos, de su mente, de su espíritu, de su corazón. No, aquí dice, pensamientos del corazón de ellos era de continuo, continuamente, sin interrupción, solamente, no solamente en parte, no, exclusivamente, el mal. Y esto, vemos, no es solamente una parte de los hombres, sino, leemos, la maldad de los hombres era mucha. De manera que entonces Dios, en el versículo 6 dice, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. En general, al hombre. Eso abarca entonces a todos los hombres. Y le pesó en su corazón. Entonces vemos la maldad del hombre. Que la maldad de los hombres era mucha. Guárdame del hombre malo. Dice el Salmo 140. Guárdame del hombre malo. Pero también dice del violento varón o del hombre violento. Y vemos también aquí más adelante, en el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, esta es la naturaleza humana, esto es el corazón del hombre, esto es el alma de los hombres, de todos los hombres después de la caída de Adán. Pero alguien podría decir, no, pero esto no se ve ahora así. Esto no se ve ahora así que esté tan llena de violencia la tierra. Bueno, eso se tendría que realmente matizar, o se tendría que realmente ver hasta qué punto la violencia afecta a este mundo. Lo dejamos esto de momento. Pero, ¿qué es lo que cambia sobre todo en nuestros días con respecto a antes del diluvio? Que antes del diluvio no se había instituido, podríamos decir, la fuerza coercitiva del Estado. Esto es algo posterior al diluvio. Dios dijo que, en el capítulo 8-9, después del diluvio, que
aquel que derrame la sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, ahí es cuando se ve en la Escritura el nacimiento del magistrado civil, que, como dice Romanos 13, lleva la espada. Entonces, es algo meramente coercitivo. Es una gracia de Dios a los hombres caídos. Es una gracia, digamos, común. En sí misma no es salvífica. En sí misma lo que hace es impedir que la maldad de los hombres llegue a su colmo. Que la maldad de los hombres llegue a tal punto como la que hubo antes del diluvio. Hasta el punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y de enviar las aguas del diluvio para raer todo ser humano. Entonces, bueno, vemos, la maldad de los hombres sigue siendo la misma. Y esta maldad se manifiesta también, se da a conocer, se ve. Está aquí hablando, por lo tanto, del hombre violento, de la violencia de los hombres. Y bueno, dejando aparte toda la cuestión de las guerras que son de continuo, la historia de la humanidad es guerra tras guerra tras guerra. Además de esto, a un nivel mucho más, digamos, a nuestro nivel, la violencia es algo cotidiano y que está yendo a más. Está yendo a más. ¿Por qué? Pues porque tiene todo esto su origen en el corazón del hombre, y el corazón del hombre es malo por naturaleza. Se manifiesta, por lo tanto, en la violencia, pero se manifiesta también en la lengua. Y dice en el versículo 3, aguzan su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios, Selah. Como para que paremos y reflexionemos lo que aquí está diciendo. Aguzan su lengua como la serpiente. La serpiente no es un animal, digamos, simpático de entrada para los hombres, y sobre todo en la Escritura es un animal siniestro, porque por medio de ella Satanás, el diablo, tentó a Eva y a Adán, y por medio de ella entonces vino la caída, el pecado y la caída. Y la serpiente, por lo tanto, es también un símbolo en la Escritura de Satanás. Y bien, pues entonces vemos Satanás, el diablo, que en Santiago, en el capítulo 3, está diciendo esto mismo. Cómo está el diablo y las fuerzas del infierno ligados a la lengua del hombre. Y dice el capítulo 3, versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad, la maldad que hemos visto en el versículo 1 del Salmo 140. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Porque es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre, que dice el Señor Jesús en el Evangelio. La cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y es inflamada por el infierno. Realmente vemos las fuerzas del mal, las fuerzas del diablo, se manifiestan sobre todo a través de la lengua. Y ahí se expresa, por lo tanto, todo este mundo de maldad. Y es entonces irrefrenable para nuestra naturaleza humana. Es imposible domar la lengua. El hombre ha conseguido todo tipo de proezas técnicas y etcétera, ¿no? Y tecnológicas, pero no puede domar su propia lengua. Porque dice, versículo 8,
está llena de veneno mortal. Y esto no es de una parte de los hombres solamente. Esto es de todos los hombres, llena de veneno mortal. De manera que el apóstol Pablo dice en Romanos 3, a partir del versículo 9 podemos leer: ¿somos mejores que ellos? En absoluto, porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Toda carne, todo ser humano está bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Ni una persona es buena. Todo el mundo se ha apartado de raíz, a una. En Adán todo el mundo ha pecado. Y en Adán todo el mundo se ha corrompido. Y todo ser humano, por lo tanto, está corrompido por el pecado que habita en él. Pero a continuación vemos una cita directamente en el Salmo 140, versículo 3. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, y dice: venenos de áspides hay debajo de sus labios. Y continúa también diciendo: su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Por lo tanto, vemos, esto es para todos los hombres. Y esto es de todos los hombres. Nosotros, pues, como creyentes, nosotros como cristianos, por supuesto, estamos en este mundo. Y el Señor Jesús, pues, nos dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción porque el mundo está caído, y vemos estas potencias, estos poderes espirituales de maldad están obrando en el corazón y en la boca de los hombres. No es de extrañar. No os extrañéis, nos dice 1 de Pedro. Si tenéis entonces problemas, no os extrañéis del fuego de prueba. No os extrañéis si sois atacados, si sois vituperados. No es ninguna cosa extraña, no es ninguna cosa peregrina. Dice, hemos de ser conscientes, por tanto, que estamos en un mundo caído. Y bien, pues entonces está esa violencia que hemos dicho, y esa violencia muchas veces se manifiesta por la boca. Es una violencia verbal en contra de los demás y también a nosotros. Lo que pasa es que esta violencia contra nosotros tiene, digamos, la característica especial de que es por odio y aborrecimiento de Cristo. Que el mundo no soporta a Cristo, porque el diablo no soporta a Cristo, y entonces vuelven a todos, si le fuera posible, absolutamente en contra de los cristianos y de la Iglesia. Entonces, en esa situación, ¿qué hemos de hacer? Bueno, este Salmo 140 nos está mostrando que hemos de estar orando al Señor para ser siempre preservados. Guárdame, versículo 4, oh Jehová, de manos del impío, y guárdame del hombre violento, guárdame del malo, y guárdame también del hombre violento, los cuales han pensado trastornar mis pasos. Y para eso, pues, están maquinando planes. ¿Para qué? Pues, para hacernos caer. Los soberbios me han escondido lazos y cuerda, me han tendido red junto a la senda y me han puesto trampas. Y los impíos, por lo tanto, hemos de tener en cuenta también lo que nos dice esto y hacer atención, ¿verdad? Nos están diciendo que también van a hacernos tretas y trampas para que caigamos, pero que caigamos como cristianos. Y Satanás
nos va a tentar por medio de ellos para que pequemos y desacreditemos nuestro testimonio ante los demás, ante el mundo y también ante el resto de los creyentes. Hemos de estar velando y haciendo atención para que nuestro testimonio no quede manchado, porque estemos cabeceando o estemos durmiendo directamente, juntamente con el mundo. Hemos, por lo tanto, de estar atentos y orar al Señor de que Él nos preserve. Y sabemos que el Señor lo hace con los que son sus hijos, con sus amados y sus elegidos, que Él los guarda y los preserva hasta el final, dándoles la perseverancia hasta el final. Y esto es entonces un ánimo y un consuelo y una fuerza para nosotros para perseverar precisamente. Porque entonces nos apoyamos en Dios y nos apoyamos en su poder, en su gracia y en su fidelidad. Nos apoyamos para perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y pues si perseveramos es por la gracia de Dios, aferrándonos a Él. Aferrémonos entonces y pidamos del Señor esta gracia y avivemos también con su ayuda esta gracia en nosotros, ¿verdad? Hemos de estar también resistiendo al diablo. Dice en primera de Pedro que está rondando alrededor de vosotros, buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, también dice Pedro. Resistamos al maligno y él huirá de vosotros. Entonces esto es, podemos decir, lo que se deriva de estas palabras iniciales del Salmo 140. Pero nos podemos preguntar también si eso es todo. Si eso es todo o si no hay algo más. Y bien, hemos de también aplicárnoslas a nosotros, estas palabras. Porque cuando decimos de que no hay justo ni aun uno y que todos a una se han extraviado, nosotros también. Eso éramos antes, juntamente con el mundo. Pero no solo esto, es que también permanece en nosotros estos restos de pecado, el pecado que mora en nosotros, que dice Pablo en Romanos, el pecado que mora en mí, el cual hacía exclamar a Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El corazón de los hombres, de todos los hombres, y también nuestro, es un abismo insondable. En Jeremías capítulo 17 tenemos estas palabras. En el versículo 1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. El pecado, vemos, no se puede erradicar de nuestra naturaleza. El Señor nos salva y el Señor nos da que no seamos esclavos del pecado, pero el pecado sigue estando en lo más profundo de nuestra alma y no lo podemos cortar completamente de nuestra vida. El versículos 9 y 10, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, y es engañoso por causa del pecado. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 13, habla de endurecerse por causa del engaño del pecado.
este pecado que está en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser y que no podemos nosotros erradicar por nosotros mismos. Mientras estemos aquí en esta tierra, lo único que podemos hacer es pedir al Señor que nos libere y que nos quite estos pecados de nosotros. Pero vemos aquí este pecado que está en nosotros nos puede endurecer porque nos engaña, haciéndonos creer que el pecado no es pecado, que esto que hacemos no está tan mal. Y al final nos volvemos insensibles en el medio ambiente del mundo y nos endurecemos como el mundo se endurece. Por lo tanto, hemos de estar también alerta de cuáles son nuestras palabras, de cuáles son las actitudes de nuestro corazón para con los demás. Que la violencia no solamente se manifiesta en obras, sino sobre todo en la boca en contra de los demás. Que aquel que le dice a alguien, al prójimo, raca, fatuo, vano, etcétera, etcétera, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, pues dice que está transgrediendo el mandamiento del no matarás, el que se enoje y se aire sin motivo con otra persona. Está pues transgrediendo, fundamentalmente, esencialmente, está cometiendo el pecado, el mismo pecado, es la transgresión del mismo mandamiento del decálogo del no matarás. Así pues hemos de ser conscientes de todo esto. Hemos de evaluar nuestra manera de actuar y de hablar, ¿verdad?, acerca de los demás, o a los demás, y hemos de pedir al Señor, como dice el Salmo 119, escudriñame, Señor, pruébame y conoce mi corazón. Yo no puedo conocer mi propio corazón, porque es un abismo de maldad, sin fondo no puedo ver, pero tú conoces los corazones. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Porque así sea, que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para hacerlo. En el nombre de Jesús.